En una audiencia en la que los legisladores exigieron transparencia y respuestas, el director del FBI fue puesto en un aprieto, donde hizo revelaciones impactantes sobre el tirador de Trump. Desde el equipo que utilizó para escalar el edificio hasta los descabellados descubrimientos cuando se investigó su casa. En este vídeo vamos a sumergirnos en nuevos detalles sobre el tirador de Trump. Impactantes revelaciones del director del FBI sobre el tirador. Una de las primeras revelaciones impactantes del director del FBI, Christopher A. Wray, fue que el tirador, Thomas Crooks, buscó en la historia un par de días antes del tiroteo. El 6 de julio, hizo una búsqueda en Google para citar ¿a qué distancia estaba Oswald de Kennedy? Esta búsqueda era una referencia al asesinato en 1963 del presidente John F. Kennedy. También indicaba su profundo interés en los métodos históricos de asesinato y su intención de replicarlos. La investigación del FBI reveló que el sospechoso había acumulado una vasta colección de materiales relacionados con estos asesinatos. Esta colección no tenía un interés meramente casual, sino que constituía un archivo exhaustivo que el sospechoso utilizaba para inspirarse y formular sus propios planes. También se descubrió el diario detallado de Crook, que describía sus pensamientos y planes. El diario contenía entradas escalofriantes que describían la admiración de Crook por los asesinos y su deseo de emular sus acciones. Consideraba a estos asesinos como mártires y creía que, atentando contra Trump, alcanzaría un estatus similar. Durante su testimonio, Wray admitió que los investigadores aún no han determinado el motivo de Crooks. A pesar de las búsquedas exhaustivas de figuras públicas y eventos, no parece haber un patrón o razón clara detrás de sus acciones. Sin embargo, se observó que Crooks se centró particularmente en Trump y el meeting a partir de alrededor del 6 de julio. En algún momento alrededor del 6 de julio, se volvió muy centrado en el expresidente Trump y su meeting. Otro detalle impactante revelado por el director fue que Thomas Crooks sobrevoló con un dron el terreno del meeting antes del tiroteo. Además, parece que las 3:50 p.m., cuarto reloj en esa ventana, el día del tiroteo, que el tirador estaba volando el drone alrededor de la zona. Según Wray, Crooks voló un dron sobre la zona del meeting durante aproximadamente 11 minutos, desde alrededor de las 3:50 p.m. hasta las 4:00 p.m. El dron sobrevoló a unos 200 metros del escenario en el que Trump tenía previsto hablar. Esta vigilancia premeditada permitió a Crooks recabar información crucial sobre la disposición del meeting, la posición del personal de seguridad y los movimientos de la multitud. El dron y su controlador fueron recuperados posteriormente del coche de Crooks, proporcionando a los investigadores pruebas decisivas de su planificación. Pero el dron era solo el principio. Wray reveló que los agentes encontraron 3 artefactos explosivos relativamente rudimentarios, 2 en el vehículo de Crooks y 1 en su domicilio. También reveló que el tirador llevaba uno de los transmisores encima, indicando además el alcance de sus preparativos. Había receptores para esos artefactos explosivos, y en el propio tirador, cuando fue abatido por las fuerzas del orden, tenía un transmisor con él. Aparentemente, Crooks tenía un transmisor que podría haberle permitido detonar las bombas a distancia, pero los receptores de los artefactos estaban apagados. Este descubrimiento añadió otra capa de terror a los ya horripilantes acontecimientos. Otro detalle revelado fue el número de disparos que Crooks efectuó el día del atentado. Las balas de Crooks mataron a un asistente e hirieron a Trump y a otras 2 personas. Así que hubo presiones sobre el director Wray para que revelara cuántos disparos se realizaron. ¿Cuántos disparos hizo el tirador? Bueno, sabemos que disparó al menos 8, porque recuperamos 8 cartuchos del techo. El director Wray fue interrogado además sobre si la agencia había podido determinar si el tirador cogió el arma y subió al tejado con ella, o si ya estaba colocada allí. La pregunta iba dirigida a entender cómo Crooks pudo llevar el arma por el meeting sin ser detectado por nadie. Esta pregunta condujo a una sorprendente revelación por parte del director sobre el uso por parte de Crooks de lo que se denomina una culata plegable. Sin embargo, puedo decirle que puede ser relevante para su pregunta, y esto no ha sido reportado todavía que el arma tenía una culata plegable que podría explicar por qué puede haber sido menos fácil de observar para la gente. Acceder al teléfono de Crooks también supuso un importante reto técnico. Los agentes descubrieron que utilizaba aplicaciones de mensajería encriptadas para comunicarse. Wray subrayó que esto se ha convertido en un problema habitual, que complica las investigaciones y retrasa el descubrimiento de información crucial. Otra gran pregunta a la que el director Wray dio respuesta fue la de cómo subió el tirador al tejado. En un intercambio con el representante Steve Cohen, demócrata de Tennessee, Wray confirmó que Crooks compró una escalera antes del tiroteo, que según dijo, tenía unos 1,5 metros de altura.
Sin embargo, confirmó que la escalera no se encontró en la escena. Así que sabemos que compró una escalera. Creo que, si mal no recuerdo, era del tipo de escalera de 5 pies de alto. Pero lo importante es que no encontramos la escalera en la escena. El siguiente detalle revelado fue que el día del intento de asesinato no fue la primera visita de Thomas Crook al lugar del mitin. Ray reveló que Crook había visitado el lugar una semana antes del tiroteo. La primera vez que viajó a los terrenos fue, creo que, una semana antes del tiroteo. Pasó aproximadamente 20 minutos allí. Luego fue a los terrenos de nuevo en la mañana del evento. Durante unos 70 minutos, creo. Las visitas al sitio nos da la idea de que Crook estaba vigilando los terrenos para su ataque. También prueba que todo esto pudo haber sido premeditado. El siguiente detalle impactante fue el número de armas encontradas en la casa de Thomas Crooks tras la investigación. Bajo el interrogatorio del representante Lofgren, el director Ray fue preguntado sobre los detalles del arma utilizada en el tiroteo y las armas encontradas en la casa del tirador. Su respuesta sorprendió a todos. Supongo que lo que puedo decir es, localizamos un número de armas de fuego asociadas con el tirador y su familia. Creo que fueron un total de, 14 en la casa. Además, pasó a explicar cómo el tirador adquirió el arma que utilizó en el intento de asesinato de Trump. El arma que utilizó para el intento de asesinato fue un rifle de estilo AR, que fue comprado legalmente, que él, es mi entendimiento que adquirió, compró en realidad de su padre. Director Ray también reveló que Thomas Crook, en realidad, disparó el rifle de estilo AR en un campo de tiro el día antes del ataque. Creemos, basados en lo que hemos visto hasta ahora, que él fue a un campo de tiro el día anterior y que disparó un rifle estilo AR en ese campo de tiro el día anterior. Describió al pistolero como un aficionado al tiro bastante ávido, que pertenecía a clubes e iba a campos de tiro. El director del FBI compartió que la agencia no estaba completamente segura de que fuera el rifle exacto, pero accedió a que lo fuera. Como parte de su investigación, el FBI registró la casa y el dormitorio de Crooks, dijo Ray. Los agentes también entrevistaron a sus padres, a quienes el director del FBI describió como cooperativos. Hemos estado a través del individuo, la casa del tirador HI's dormitorio, la otra parte de la casa, etc. El FBI había declarado anteriormente que el tirador no llegó a la azotea del edificio con una escalera. Esta afirmación había suscitado un montón de debates y especulaciones sobre cómo el tirador fue capaz de subir al edificio. Ahora, bajo interrogatorio, el director Ray reveló finalmente cómo lo hizo. Ahora creemos que el sujeto trepó al techo, usando algunos equipos mecánicos en el suelo y tuberías verticales en el lado del edificio. En otras palabras, no creemos que haya usado una escalera para subir. El jefe del FBI dijo que no han encontrado ningún testigo que viera a Crooks subir al tejado. Ray también reiteró que el FBI tampoco ha identificado a ningún cómplice o co-conspirador. En este punto, han desarrollado alguna evidencia que sugiera que hubo algún cómplice o cooperador o asistencia. No, en este momento, se le preguntó a Ray si el ataque fue sofisticado. Respondió que fue ejecutado por un joven de 20 años sin antecedentes penales que se cree que era un solitario. Por otro lado, claramente hizo algún nivel de planificación o reconocimiento, dijo. También condenó a las empresas que están detrás de las aplicaciones de cifrado y dijo que son un problema para las fuerzas del orden, ya que pueden impedir que éstas accedan a las comunicaciones por muy atroz que sea el delito, por muy sólido que sea el proceso legal. Es posible que nunca tengamos acceso a algunas de ellas, debido a los problemas de encriptación. Esto supone un obstáculo cada vez más molesto para las fuerzas de seguridad. Dijo a los legisladores que cree que los padres de Crooks llamaron a la policía preocupados por la desaparición de su hijo, pero fue después del intento de asesinato. La última vez que vio a su padre, el tirador indicó que iba al campo de tiro, dijo Ray. La investigación del FBI también descubrió un segundo teléfono en posesión de Crooks, que reveló una serie de llamadas a un número anónimo en Washington. El descubrimiento del segundo teléfono de Thomas Crooks, un Samsung Galaxy S10, encontrado en su dormitorio, abrió una caja de Pandora de preguntas y sospechas, pero fue el registro de llamadas lo que realmente profundizó el misterio. El Samsung Galaxy S10 reveló una serie de llamadas recientes a un número anónimo en Washington, D.C. Estas llamadas se realizaron en las semanas previas al intento de asesinato, planteando preguntas sobre con quién estaba contactando Crooks y por qué. La frecuencia y el calendario de estas llamadas sugieren un esfuerzo coordinado. Los investigadores creen que Crooks pudo haber estado en contacto con un controlador, alguien que le proporcionó instrucciones y ánimos mientras planeaba el ataque contra el expresidente Trump. Añadiendo otra capa a la intriga, los registros financieros revelaron 3 cuentas en el extranjero vinculadas a Crooks,
por un total de 1.5 millones de dólares. Estas cuentas, con sede en las Islas Caimán y Panamá, han desencadenado investigaciones sobre posibles fuentes de financiación de sus acciones. La presencia de estas cuentas en el extranjero es una importante señal de alarma. Las cantidades implicadas sugieren que Crooks podría haber formado parte de una operación bien financiada. El dinero podría haber procedido de poderosos intereses que querían ver eliminado al expresidente Trump. Otra revelación impactante fue cuando el FBI reveló que la última búsqueda de Thomas Crooks fue porno. El descubrimiento de la búsqueda de Crooks de pornografía plantea varias preguntas sobre su estado mental y lo que podría haberle llevado a cometer un acto tan violento. Sin embargo, a mitad de la revelación de información sobre el tirador de la manifestación, el director Wray hizo una declaración que, digamos, no sentó bien a mucha gente y provocó una reacción masiva contra la agencia. Contragolpe, tras las polémicas declaraciones del director del FBI sobre el tiroteo a Trump. Tras el intento de asesinato, el propio Trump aseguró que fue alcanzado en la oreja por una bala, una afirmación de la que se ha hecho eco su antiguo médico en la Casa Blanca, Ronnie Jackson, quien describió una herida de 2 centímetros de ancho en la oreja de Trump. Sin embargo, durante su testimonio ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, el director del FBI, Christopher Wray, planteó dudas sobre esta afirmación. Al ser interrogado por el presidente del comité, Jim Jordan, sobre las balas recuperadas en el lugar de los hechos, Wray reveló que se encontraron 8 cartuchos usados en la azotea desde la que Crooks disparó. Pero luego dijo esto: con respecto al expresidente Trump, hay algunas dudas sobre si es o no una bala o metralla que le dio en la oreja. Las dudas planteadas por el director del FBI, Christopher Wray, sobre si Donald Trump fue alcanzado por una bala durante el intento de asesinato han conmocionado a la nación. Esta revelación no solo ha ensombrecido los acontecimientos de aquel fatídico día, sino que también ha planteado serias dudas sobre las medidas de seguridad aplicadas y la exactitud de los informes iniciales. El testimonio de Wray se produce en medio de una creciente presión sobre las autoridades para que expliquen los fallos de seguridad que permitieron que se produjera el intento de asesinato. El servicio secreto también ha sido objeto de un intenso escrutinio. La directora del servicio secreto, Kimberly Chittle, admitió que el incidente representó el fallo operativo más importante del servicio secreto en décadas. Dimitió al día siguiente de su testimonio, asumiendo toda la responsabilidad por el fallo de seguridad. La declaración del director Wray provocó inmediatamente la furia de muchos republicanos, que se apresuraron a defender a Trump y a cuestionar la credibilidad del testimonio de Wray. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, fue uno de los primeros en expresar su incredulidad y frustración. Johnson, un firme aliado de Trump, no se contuvo en sus críticas al testimonio de Wray. Subrayó que múltiples fuentes y análisis de vídeo confirmaban que una bala atravesó la oreja de Trump. El portavoz de la campaña de Trump, Steven Cheung, fue aún más directo en sus críticas. Acusó a Wray de difundir falsedades por motivos políticos y tachó el testimonio de conspiración. Trump también se apresuró a responder a la declaración. En un post en Truth Social, Trump escribió: el director del FBI, Christopher Wray, dijo ayer al Congreso que no estaba seguro de si había sido alcanzado por metralla, vidrio o una bala. El FBI ni siquiera lo comprobó, pero estaba seguro de que Crooked Joe Biden estaba física y cognitivamente sin problemas. Error. Es por eso que él no sabe nada acerca de los terroristas y otros criminales que vierten en nuestro país a niveles récord. Su único objetivo es destruir a los patriotas del Junta 6, asaltar Mar-a-Lago y salvar a los lunáticos de la izquierda radical, como los que ahora están en Washington quemando banderas americanas y pintando con spray sobre nuestros grandes monumentos nacionales sin ningún castigo. También declaró que el hospital lo llamó herida de bala en la oreja, y eso es lo que era. El FBI, en respuesta a la reacción, emitió un comunicado reafirmando que el tiroteo fue un intento de asesinato de Trump. El comunicado también destacó que el equipo de reconstrucción de tiroteos del FBI continúa examinando las pruebas de la escena, incluidos los fragmentos de bala. El comunicado del FBI decía: desde el día del ataque, el FBI ha sido consistente y claro en que el tiroteo fue un intento de asesinato del expresidente Trump que resultó en su lesión, así como en la muerte de un padre heroico y las lesiones de varias otras víctimas. El equipo de reconstrucción de tiroteos del FBI continúa examinando las pruebas de la escena, incluidos los fragmentos de bala, y la investigación sigue en curso. Sumándose a la controversia, el representante Ronnie Jackson, ex médico de la Casa Blanca, publicó una carta detallando su evaluación y tratamiento de la herida de Trump. Jackson discrepó vehementemente con el testimonio de Wray, insistiendo en que Trump fue alcanzado por una bala. La carta de Jackson, fechada el 20 de julio,
describía detalladamente la naturaleza de la herida de Trump. Afirmaba que Trump sufrió una herida de bala en la oreja derecha, producida por un rifle de alta potencia utilizado por el presunto asesino. La carta explicaba además que la trayectoria de la bala produjo una herida de 2 centímetros de ancho que se extendía hasta la superficie cartilaginosa de la oreja, lo que provocó inicialmente una importante hemorragia. Sin embargo, debido a la amplitud y contundencia de la herida, no fue necesario suturar. El equipo del expresidente no ha publicado un informe médico oficial sobre su lesión, sino solo un memorándum de su antiguo médico en la Casa Blanca, el representante de Texas, Ronny Jackson. Esta falta de transparencia no ha hecho más que alimentar las especulaciones y las teorías conspirativas. A pesar de ello, Trump ha seguido insistiendo en sus afirmaciones de que, efectivamente, fue una bala la que le rozó la oreja. Las consecuencias políticas del incidente han sido importantes. Los aliados de Trump en el Congreso han aprovechado la oportunidad para atacar al FBI y a la administración de Biden. Acusaron a Wray de formar parte de un encubrimiento y cuestionaron sus vínculos con la administración Biden. El representante Matt Gaetz preguntó al director Wray cuándo se dio cuenta por primera vez del deterioro de la salud de Biden y por qué nunca salió a la luz al respecto. Pero Wray afirmó que nunca había notado nada malo durante sus sesiones informativas con el presidente. Y en muchas ocasiones he informado al presidente, y como dije, todas esas reuniones han sido tranquilas y sin incidentes. Puedo imaginarlas sin incidentes. Trump también recalcaría esta declaración durante uno de sus mítines, señalando la falta de sinceridad del director. Uno de los grandes congresistas le hizo una pregunta. Ha notado en todas sus reuniones con Biden que cognitivamente es un degenerado, y él dijo no, nunca noté eso. No había nada de qué hablar, nunca noté eso. Ahora, cualquiera que diga eso, sabes que no está diciendo la verdad. Mientras tanto, los críticos de Trump han señalado la falta de pruebas que respalden sus afirmaciones y le han acusado de utilizar el incidente para avivar el miedo y la división. El incidente también ha tenido un profundo impacto en los partidarios de Trump. Muchos de ellos ven el tiroteo como un ataque directo a su líder y se han unido a él con renovada pasión. Las afirmaciones del expresidente sobre una conspiración solo han servido para profundizar su desconfianza hacia el gobierno y los medios de comunicación. En las casi 2 semanas transcurridas desde el atentado, la narrativa en torno al incidente ha seguido evolucionando. La insistencia de Trump en que fue alcanzado por una bala se ha convertido en una parte central de su mensaje. Ha utilizado el incidente para presentarse como víctima de un sistema corrupto y para movilizar a su base de cara a las próximas elecciones. Sin embargo, en un giro dramático de los acontecimientos, el director del FBI, Chris Wray, se encontró en el centro de una tormenta política. Su declaración abrió toda una caja de preguntas de republicanos descontentos sobre la corrupción de la agencia. Wray tuvo que defender a la agencia del FBI frente a un aluvión de acusaciones de los airados republicanos. El Partido Republicano amenazó con desfinanciar la agencia, alegando que no había protegido al expresidente Donald Trump. A medida que aumentaban las tensiones, Wray se mantuvo firme, rechazando las acusaciones de parcialidad y haciendo hincapié en el trabajo crítico del FBI. Entiendo que haya opiniones acaloradas. Opiniones sobre nosotros, igual que las hay sobre cualquier institución en la América actual. Pero recortar nuestra financiación es increíblemente miope y la gente a la que realmente perjudica y al pueblo americano, que todos hemos jurado proteger. A continuación, fue interrogado sobre la rapidez con que el FBI se enteró de que Irán estaba amenazando la vida de Donald Trump. Nosotros durante algún tiempo, y yo en particular durante algún tiempo, hemos estado llamando a los esfuerzos del gobierno iraní para tratar de tomar represalias por el asesinato de Soleimani, persiguiendo a actuales o antiguos funcionarios estadounidenses prominentes. También hubo la controversia de que el FBI estaba más interesado en la contratación diversa que en la contratación de personas que fueran realmente competentes para el trabajo. Como dijo el representante Jeff Van Drew, políticas sobre protección. Wray preguntó si el FBI estaba rebajando sus estándares solo para contratar a personas de diversos orígenes. El director, sin embargo, argumentó lo contrario. Puedo decirles inductivamente que están equivocados, los que piensan que hemos bajado nuestros estándares, ya sea en la aptitud física o cualquier otra cosa, están equivocados. Sobre el tema de la violencia contra Trump, se le preguntó al director Wray si era consciente de que había un cuestionario Trump en el FBI y quién estaba detrás. Wray contestó expresando su disgusto tras enterarse. Así que el documento por el que pregunta es un esquema de entrevista del que nos hemos enterado recientemente. Mi opinión es completamente inapropiada.
Le pedí a mi equipo que llegara al fondo del asunto y se asegurara de que no volviera a ocurrir. A continuación se le preguntó qué recursos serían realmente necesarios para proteger a la población y a los funcionarios en el futuro. En respuesta, alegó ante el comité lo importante que es el papel del FBI para mantener la paz y la seguridad. Ahora mismo nos encontramos en un entorno de amenaza elevada que abarca una amplia gama de amenazas, y el FBI es fundamental para proteger a los estadounidenses de esas amenazas. A pesar de todo esto, los republicanos no estaban satisfechos. Acusaron al FBI de parcialidad, particularmente en su manejo de las investigaciones que involucraban a Trump y a Hunter Biden. El hijo del presidente Joe Biden había llegado recientemente a un acuerdo para declararse culpable de cargos fiscales federales menores, lo que los republicanos tacharon de trato de favor. Pero es importante mencionar que los demócratas de la comisión estaban en realidad a favor de la agencia del FBI y, en total, desacuerdo con el deseo de los republicanos de desfinanciar la agencia. Demócratas como la representante Zoe Lofgren, de California, criticaron la audiencia por considerarla un intento de desacreditar a una de las principales agencias policiales de Estados Unidos. Es realmente triste que la mayoría se dedique a teorías conspirativas para desacreditar al FBI, dijo. Por otro lado, el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, se mostró abierto a la destitución y cuestionó el gasto en una nueva sede del FBI, lo que refleja la estrategia más amplia del Partido Republicano de recortar parte de la financiación del FBI. La batalla entre el FBI y el Partido Republicano está lejos de terminar. A medida que el panorama político sigue cambiando, el futuro de una de las principales agencias policiales de Estados Unidos pende de un hilo. Pero esta no es la única vez que el FBI ha tenido que defender su caso ante el Congreso. El FBI es conocido por estar envuelto en muchas controversias, y cuando salen a la luz, la agencia se apresura a encubrirlas. Otras escandalosas polémicas del FBI. De 2017 a 2019 hubo una serie de investigaciones Trump-Rusia y acusaciones de parcialidad del FBI. Este periodo vio a Estados Unidos envuelto en una saga de espionaje, intrigas políticas y acusaciones que sacudieron a la nación. La investigación Trump-Rusia, conocida oficialmente como Crossfire Hurricane, fue lanzada por el FBI en julio de 26. La investigación tenía como objetivo descubrir si hubo algún tipo de coordinación entre la campaña de Trump y el gobierno ruso para influir en el resultado de las elecciones presidenciales del 26. Esta investigación se convirtió rápidamente en un pararrayos para la controversia, con acusaciones de parcialidad política dentro del FBI que surgieron casi de inmediato. La investigación del FBI se basó en varios datos de inteligencia, incluida información de un antiguo agente de inteligencia británico, Christopher Steele. El dossier de Steele contenía acusaciones explosivas y no verificadas sobre los vínculos de Trump con Rusia. El uso del expediente por parte del FBI para obtener órdenes de vigilancia sobre Carter Page, antiguo asesor de la campaña de Trump, se convirtió en el centro de la polémica. Carter Page estaba bajo escrutinio por sus supuestas conexiones con funcionarios rusos. Más tarde, se descubrió que las solicitudes del FBI de órdenes para vigilar a Page contenían importantes errores y omisiones. Un informe del inspector general del Departamento de Justicia reveló que estos errores hacían que la información que respaldaba la causa probable pareciera más sólida de lo que realmente era. En mayo de 2007, Robert Mueller fue nombrado abogado especial para supervisar la investigación. El equipo de Mueller llevó a cabo una investigación exhaustiva que dio lugar a más de 2 docenas de causas penales. Figuras clave como Paul Manafort, Michael Flynn y Roger Stone fueron acusados de varios delitos, pero ninguno estaba directamente relacionado con la colusión con Rusia. A pesar de estos procesamientos, la investigación no encontró pruebas suficientes para acusar a ningún asesor de Trump de conspirar con Rusia para influir en las elecciones. Este resultado provocó una importante reacción de Trump y sus partidarios, que afirmaron que la investigación era una caza de brujas con motivaciones políticas. En respuesta a estas acusaciones, el fiscal general William Barr nombró en 29 a John Durham para investigar los orígenes de la investigación del FBI sobre Rusia. La tarea de Durham consistía en determinar si hubo alguna conducta indebida por parte de funcionarios del gobierno estadounidense durante la investigación. Esta medida fue vista por muchos como un intento de contrarrestar la narrativa de la investigación de Mueller y exponer posibles sesgos dentro del FBI. La investigación de Durham duró 4 años y elaboró un informe que criticaba la gestión del FBI en la investigación sobre Rusia. El informe concluyó que el FBI actuó precipitadamente y se basó en información de inteligencia no verificada cuando abrió la investigación.
destacaba errores significativos en las solicitudes de órdenes judiciales del FBI para vigilar a Carter Page y sugería que el FBI había caído presa del sesgo de confirmación. El informe señalaba que los investigadores del FBI ignoraron o racionalizaron repetidamente información que podría haber socavado la premisa de su investigación. También señalaba que el FBI no verificó ninguna de las alegaciones sustanciales del expediente Steele. Estos hallazgos alimentaron las acusaciones de parcialidad política dentro del FBI, y los críticos argumentaron que la investigación fue impulsada por el deseo de socavar la presidencia de Trump. Durham presentó 3 acusaciones durante su investigación. Michael Sussman, abogado de la campaña de Hillary Clinton, fue acusado de mentir al FBI sobre su papel en la presentación de datos informáticos que supuestamente vinculaban a Trump con un banco ruso. Sussman fue absuelto por un jurado, complicando aún más la narrativa de parcialidad y mala conducta. Igor Danchenko, un analista ruso-estadounidense, también fue acusado de mentir al FBI sobre su papel en la creación del dossier Steele. También fue absuelto. Kevin Clinesmith, ex abogado del FBI, se declaró culpable de alterar un correo electrónico relacionado con la vigilancia de Carter Page y recibió libertad condicional. Estos resultados desiguales no sirvieron para zanjar el debate sobre la conducta del FBI y su posible parcialidad. A pesar de estos procesamientos, la investigación de Durham no anuló las principales conclusiones de la investigación de Mueller. Rusia había interferido en las elecciones de 26, pero no había pruebas concluyentes de colusión entre la campaña de Trump y Rusia. El informe de Durham sugirió que podrían ser necesarias reformas adicionales para evitar problemas similares en el futuro, incluida la provisión de un escrutinio adicional para investigaciones políticamente sensibles. El FBI respondió señalando que ya había implementado docenas de medidas correctivas para abordar los problemas destacados en el informe. Estas medidas se pusieron en marcha después de que Christopher Wray asumiera el cargo de director del FBI en 27. Sin embargo, los esfuerzos del FBI por corregir su rumbo no aplacaron la polémica. La investigación Trump-Rusia y las posteriores acusaciones de parcialidad del FBI han dejado un impacto duradero en la política estadounidense. La controversia ha alimentado profundas divisiones y sigue siendo un punto de discordia entre los políticos y el público. Al echar la vista atrás a este tormentoso periodo, está claro que la investigación y sus secuelas han reconfigurado el panorama político. Otra controversia del FBI, en 2023. Se descubrió que el FBI estaba utilizando un programa de vigilancia extranjera, FISA, para espiar a los estadounidenses. La Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, o FISA, se promulgó en 1978 para supervisar y regular la recopilación de inteligencia extranjera dentro de Estados Unidos. La sección 702 de la FISA, añadida en 2008, permite al gobierno recopilar comunicaciones de objetivos extranjeros fuera de Estados Unidos sin una orden judicial. Esta poderosa herramienta fue diseñada para combatir el terrorismo y proteger la seguridad nacional. Sin embargo, el uso indebido de este programa por parte del FBI ha suscitado serias preocupaciones sobre la privacidad y las libertades civiles. El artículo 702 se concibió como un escudo contra las amenazas extranjeras, pero se ha utilizado como una espada contra los ciudadanos estadounidenses. Un informe de un panel de la Casa Blanca reveló que el FBI había hecho un uso inapropiado de este programa, quebrantando la confianza del público estadounidense. El informe destacaba numerosos casos en los que el FBI accedió a la base de datos de la sección 702 sin la debida justificación, realizando búsquedas sobre ciudadanos estadounidenses, personalidades políticas e incluso periodistas. La magnitud de estas violaciones es asombrosa. Desde el año 2008 hasta el 23, el FBI realizó miles de búsquedas sobre estadounidenses, a menudo sin ninguna prueba de delito. Estas búsquedas incluyeron consultas sobre personas que no tenían ningún vínculo con el terrorismo o la inteligencia extranjera, lo que plantea serias dudas sobre el respeto de la agencia por la privacidad y las libertades civiles. Tras el descubrimiento, se detuvo la financiación del programa y el director del FBI, Christopher Wray, fue citado por el Congreso para ser interrogado. En una tensa mañana de martes, el director del FBI, Christopher Wray, subió al estrado ante el Comité Judicial del Senado, haciendo un apasionado alegato ante el Congreso. ¿Su misión? Convencer a los legisladores para que vuelvan a autorizar la sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, un programa que ha sido a la vez una piedra angular de la seguridad nacional y un pararrayos para la controversia. Wray destacó varios casos en los que la sección 702 había sido crucial. En un caso cibernético reciente,
El FBI pudo alertar a más de 300 víctimas en todos los estados y países del mundo, gracias a los poderes de vigilancia otorgados por la sección 702, dijo. Sin embargo, los críticos sostienen que esto coarta las libertades civiles de los estadounidenses, sobre todo cuando el FBI lleva a cabo una vigilancia sin orden judicial de las comunicaciones entre estadounidenses y extranjeros. Los argumentos de Wray son convincentes y pintan un panorama sombrío de un mundo sin la sección 702. Advierte de la posibilidad de que aumenten los ciberataques, el espionaje y el terrorismo si no se vuelve a autorizar el programa. Sin embargo, los críticos del programa se mantienen firmes, argumentando que la protección de las libertades civiles no debe sacrificarse en nombre de la seguridad. El tribunal les ha abofeteado alegando o dictaminando. El personal del FBI supuestamente realizaba consultas personales por motivos personales indebidos. La gente se buscaba a sí misma. Buscaban a sus examantes. ¿Quién ha sido responsabilizado o despedido como resultado de que el FBI usara el proceso FISA como su espeluznante máquina de espionaje personal?